¿Ha oído usted hablar de la resucitación de la levadura? ¿Cómo recuperar y recrear cerveza de hace más de 500 años? Bueno, en ese trabajo están inmersos el doctor Javier Carvajal, investigador de la PUCE y coordinador de la carrera de bioingeniería, y una gran cantidad de personas en el sabor, en el redescubrimiento, en el rescate de esta tradición. Ecuador, primer productor de cerveza de América. Sí, señor, históricamente dicho. Hoy lo conversamos acá. Soy Roberto Rodríguez. De inmediato arrancamos con el mundo en 7 días. En Twitter e Instagram me encuentras como @RobertoEcuador. Nuestro diálogo empieza ahora. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0290. CNE, Elecciones Generales 2021. Hoy el tema llama muchísimo la atención, la resucitación de la cerveza, la resucitación de la levadura, una recreación de la cerveza que se bebía en el continente en el año 1566. Ese es el tema que nos reúne ahora con el doctor Javier Carvajal, es investigador de la Universidad Católica de la PUCE y coordinador de la carrera de bioingeniería de la universidad. Javier, gracias por atender esta invitación y llevarnos de la mano en este viaje hacia el redescubrimiento de los primeros sabores del continente. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Al contrario, Roberto, yo soy quien te agradece por la invitación y estoy contento de estar aquí en tu programa. Bueno, cuéntame primero, ¿de dónde nace esta iniciativa? Bueno, tú eres investigador, tienes una vasta carrera universitaria, tanto del un lado como del otro del mostrador, es decir, tanto como de estudiante como de docente. Esta curiosidad, ¿por qué hacia la levadura, hacia la cerveza? Bueno, mi formación primordial es como biólogo, ¿no? Y luego tengo una maestría en tecnología cervecera que la hice en la Politécnica de Madrid en el año 95, cuando todavía nadie hablaba de cerveza artesanal acá. Bueno, pero todo esto viene desde el año 92, cuando en uno de los libros de cervecería, porque yo era fanático de la cerveza, de hacer cerveza casera, con mi papá en el año 92, una publicación de los Estados Unidos llegó a mis manos en la que decía la cerveza o la cervecería más antigua de América. Entonces yo leí eso con la curiosidad de, bueno, será de los Estados Unidos, porque ellos dicen América a los Estados Unidos. Claro, sí, por supuesto. Pero para mi sorpresa hablaba de Quito y del convento de San Francisco. Y ahí decía la cervecería más antigua de América. Y este artículo se refería a uno más antiguo todavía del año 1966. Es decir, el autor del año 92 recogía datos del año 1966 de una revista especializada en cerveza que se llama The Brewer's Digest, donde se publican cosas muy serias sobre el mundo de la cerveza. Entonces, en el año 1966, la cervecería del convento de San Francisco estaba cumpliendo 400 años de existencia y estaba en funcionamiento todavía. Y estaba en funcionamiento. ¿Y qué se producía? Se producía la cerveza, obviamente, a lo largo de esos 400 años, cuando Fray Jodoco instaló, digamos, su emprendimiento, que más que emprendimiento a nivel económico era un emprendimiento a nivel espiritual, porque hacer cerveza no era un pasatiempo como es ahora, no era un negocio como es ahora. Hacer cerveza iba de la mano con la evangelización, con fusionar la cultura indígena de la chicha con la cultura europea de la cerveza, de la cebada y del trigo. Y eso es precisamente lo que logró Fray Jodoco y todos sus sucesores a lo largo de 400 años. Fusionar las culturas es un sincretismo, así como también lo vemos en el arte, en las estatuillas, en las propias iglesias, también está en la cerveza. Y entonces,
Sí, Sí, por sí, sí. favor. No, es que me hiciste acuerdo en un viaje a Cuenca, hay una fábrica abandonada de cerveza belga, si no estoy mal, si no me falla la memoria, en uno de los parques hacia el norte del Cajas, donde hay una planta procesadora de cerveza que tiene, no sé, varios, no tantos, pero algunos cientos de años ahí abandonada. Es decir, esta cultura cervecera hacia el caso ecuatoriano existió desde siempre, digamos. Bueno, vino con la conquista española y aquí hay que decir algo que es muy importante. Gracias por esa pregunta porque nos va a ayudar a aclarar algunos aspectos. Curiosamente, Roberto, en todo el mundo se acepta este hecho de que aquí existe la primera cervecería de América. Mm. Sin embargo, en Ecuador se insiste en que es la primera cervecería del Ecuador y no Ah, es así. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, tal vez porque a nosotros, los ecuatorianos, nos hace falta entender un poquito más qué es lo que está pasando afuera y cuáles han sido los hechos históricos que condujeron a que esta coincidencia fantástica se diera en Quito en el año 1566. Y ahora voy un poquito a esa historia porque Fray Jodoco Rique, que vino de la actual Bélgica, pero él no era belga, porque Bélgica empezó en el año 1831, si mal no recuerdo, como país. como En ese país. tiempo pertenecía al Imperio Español. Por eso es que vinieron ellos de Flandes, de la parte flamenca de Bélgica, con esa vasta cultura cervecera que ya tenían desde hace cientos de años. Y cuando llegó a tierras de Quito en el año 1535, apenas un año después de la fundación española por Sebastián de Benalcázar, pues él empezó a probar los fermentos locales. En ese tiempo él era un sabio, Fray Jodoco era un sabio que tuvo una educación similar a la de un emperador como Carlos V. De hecho, eran parientes Carlos V y Fray Jodoco Rique, y bueno, pues él tuvo la educación de un rey. Era una persona muy ilustrada y sabía de muchas cosas, sabía de medicina, sabía de varias cosas, entre esas hacer cerveza, que era parte de su cultura. Entonces, cuando él llegó aquí a las tierras de Quito, empezó a probar la chicha que se llamaba asua, que es un vocablo de la lengua local, ¿no? Chicha es español, es una palabra española. Entonces probó eso y el cronista Benzoni, que fue enviado por el Vaticano en esos tiempos para ver qué es lo que estaba ocurriendo en las Indias, Benzoni recoge una entrevista hecha a Fray Jodoco que dice, los indígenas locales o la gente local es gente muy amable y produce una bebida muy parecida a nuestra cerveza. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo entre líneas para un cervecero, de cervecero a cervecero? Lo que yo estoy pensando inmediatamente es voy a hacer esto yo también y voy a hacerlo con mis granos porque él introduce el trigo y la cebada en Quito para hacer las hostias, pero también para hacer cerveza. Entonces, los planes de Jodoco se empiezan a fraguar mucho antes de 1566 y es ahí donde entra la confusión de muchas personas porque dicen, no, 1566 es una fecha posterior porque en México hubo otra cervecería. Sí, pero no era una cervecería que funcionó por mucho tiempo, apenas unos pocos años, y el emprendimiento de Jodoco se empieza a fraguar desde el año 1535, es decir, indiscutiblemente se hacía cerveza en Quito desde el año 1535 y todas esas pruebas que tardaron 31 años en concretarse, obviamente era un emprendimiento en proceso. Nadie empieza haciendo cerveza en gran escala, que es lo que hacía Fray Jodoco sin haber pasado por la cocina. Ahora, en un ajuste al tiempo, porque el tema es extremadamente rico y vasto y nos podemos quedar en el análisis y en el proceso. A partir de ahí, todo lo que en el decurrir del tiempo, lo que pasó con la cerveza y demás, hoy te lleva a ti a encontrar, a resucitar, a rescatar, a poder recrear esos primeros sabores, lo que se hacía en ese momento. Esa es una excelente pregunta también, Roberto. Esta ha sido, como toda cerveza que no sea industrial, porque la industrialización de la cerveza es muy posterior, siglo XVIII, siglo XIX. Como toda cerveza, que ahora también se les dice artesanales, en ese tiempo todas eran artesanales, ha evolucionado en el tiempo. ¿Ya? Entonces,
definitivamente lo que nosotros rescatamos se parece más bien a lo que parecía ser la evolución de la cerveza que llegó al siglo XX. Ya. ¿Cuál es nuestra prueba para decir esto? Ya que en el año 1966, 67, hasta los 70 aparentemente se estaba produciendo todavía la cerveza en San Francisco, existen todavía franciscanos antiguos que la probaron cuando eran novicios. Y es lo que hicimos, la validación de los sabores a través de un franciscano muy prominente, ex arzobispo, y dijo, bueno, esto sí es igual a lo que yo tomaba cuando yo era novicio. Es que La esa es una diferencia cosa, me permito Ujú. hacer solamente un paréntesis, la particularidad del sabor, del olor, del sonido, de trasladarnos a ese momento donde lo probamos por primera vez, es realmente fantástica del ser humano. Es decir, podemos probar algo ahora y decir, ah, esto me recuerda a la niñez, ah, esto me recuerda, es fantástico. Ahora, en esta prueba, ¿qué dijo el sommelier de la cerveza? Pues él validó directamente, dijo, esto se parece muchísimo. La diferencia es que en nuestra cerveza, cuando era en el convento, teníamos un pozo en el fondo de la botella, y eso es obviamente una forma muy antigua de carbonatar la cerveza. Se le, Como un pozo. se- un pozo que no con Z, sino con S, Ujú. es un depósito de sedimento. Ese sedimento es de levadura. Y Lo que la ocurre levadura con lo el que hace vino es, cuando hacen la botella cóncava, este de aquí tendría como un depósito hacia abajo para... sí, similar a eso, pero en este caso es a propósito que se deja esa levadura porque le ponen un poquito de azúcar en cada botella, le cierran herméticamente y la levadura empieza una fermentación en la botella que produce CO2. Esa era la razón por la cual había ese sedimento, ¿no es cierto? Entonces, esa es la única diferencia que él encontró. O sea, la nuestra es un poco más limpia. De hecho, la pasteurizamos porque aquí viene una parte importante. El secreto de la cerveza, el valor de la cerveza, más que en la propia receta y en el sabor, que sí es muy importante, es la consecuencia de la fisiología de un microorganismo, que es el que recuperamos de los toneles originales de fermentación de Fray Jodoco. En esos toneles, en los poros de la madera de roble, se encontraron células en un estado de dormancia, y a través de un proceso de bioingeniería que diseñamos enteramente en la Universidad Católica en el año 2006, pudimos reconstruir las estructuras celulares de este microorganismo y reanimarlo para que pueda dividirse y tener la genética que se quedó congelada en el tiempo, y que podamos tener ese mismo sabor que es la consecuencia de esa genética, Esto es ¿no? una suerte de Jurassic Park de la cerveza. Es Lo decir, es, lo claro, es. porque es justamente lo que ocurría, el retomar este ser de hace cientos de años y ponerlo en actividad al tiempo presente. Así es, y eso es gracias a la capacidad que los microorganismos tienen de mantenerse en dormancia, como las semillas también, ¿no? Se han encontrado semillas que han estado miles de años con los egipcios y que se las ha podido volver a germinar, por ejemplo. Entonces, lo importante es que se han mantenido secos y sin mayor destrucción de sus estructuras, pero nosotros igual vamos y recuperamos esas estructuras, las volvemos a fluidizar, y ese proceso nos rinde nuevamente células vivas, y esas células son un tesoro porque son la genética de las levaduras locales del Quito del 1566 o de ese siglo del 16. Ahora la pregunta, Javier, además del maravilloso logro técnico, profesional, académico, todo lo que esto conlleva, al día de hoy, ¿hacia dónde va esa cerveza? ¿Va a poder estar, la piensan comercializar, la piensan poner al consumo de la gente? ¿Cómo va la parte comercial, digamos, de este gran proyecto? Que más allá de tratarlo o de tildarlo de comercial, el poder compartir estos sabores milenarios que tiene nuestro país. ¿Tienen ya una estructura hacia allá? Bien, Roberto, este es un proyecto multidimensional, Mm. pero su raíz es la bioingeniería.
En este momento nosotros desde el año 2008, que ya empezamos a resucitar estas levaduras específicamente hasta el momento, ha transcurrido un montón de cosas, han sucedido un montón de cosas en la universidad y ahora tenemos la suerte de poder ofrecer a los estudiantes la carrera de bioingeniería que les permite desde este agosto pues entrar y aprender técnicas para sacar provecho económico de nuestra biodiversidad. Este es un proyecto que, visto desde la perspectiva de la biodiversidad, estamos obteniendo un microorganismo de la biodiversidad ecuatoriana que produce un sabor específico, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? A través de bioingeniería. Y hay una serie de ejemplos que nosotros hemos venido desarrollando a lo largo de estos años, donde se puede ver que el emprendimiento es fundamental, pero el emprendimiento a partir de la biodiversidad. Nosotros ya protegemos la biodiversidad en museos, en colecciones, en parques naturales, etcétera, pero no le damos valor agregado. Para eso es la bioingeniería que nosotros estamos haciendo. Entonces, la pregunta concreta era, ¿va a ser comercializada la cerveza? Ya está siendo comercializada dentro de la universidad y como todo esto es un ciclo académico y científico, las ganancias van a becas de estudiantes de bioingeniería. Y no es el único ejemplo, ¿no? Nosotros hemos venido creando bioemprendimientos en la universidad que fortalecen, o sea, es que uno no puede enseñar a ser científico empresario o empresario científico si uno mismo no es empresario científico, ¿no? Es como el que a uno le trata de enseñar a ser millonario, pero no es millonario. Entonces, ¿de qué hablamos? Por eso es que esta carrera que nosotros estamos lanzando en este agosto se basa en todos estos emprendimientos. Tenemos un emprendimiento de producción de alcohol para desinfectar, tenemos un emprendimiento de producción de nanocelulosa, que incluso ya hay una empresa en los Estados Unidos fundada por profesores de la universidad y que está ya en contacto y estamos trabajando para el licenciamiento de una patente de la Universidad Católica. Entonces, todos estos elementos que no son solamente la cerveza, y la cerveza, un gran ejemplo de lo que es esto, bioingeniería, pero también otras investigaciones que llegan al mercado son la nueva cara de la PUCE, la nueva perspectiva para formar ya no gente que salga a golpear las puertas por un trabajo, sino gente que salga a poner su empresa y que genere empleo. Yo te felicito, Javier. He tenido oportunidad en el paso de estos últimos meses de conversar con varias gentes de diferentes carreras de la universidad y veo este cambio evolutivo y propositivo hacia el mundo contemporáneo, el mundo actual, donde ya no solamente hay que saberse las fórmulas, no solamente hay que saber los procesos de manera teórica, sino que hay que saber enfrentar la vida de manera práctica, en el punto empresarial, en el punto bancario, en el punto de creación, en el punto de autosustentación de los negocios, porque no solamente tener una buena idea, es saber si es sustentable en el tiempo, etcétera. Así que los felicito, Javier, muchísimo por lo que están haciendo, además que es, y debo decirlo en el amplio sentido de la palabra, un rico proyecto, el de la cerveza, así que me dará gusto darme un salto por ahí y probarla cuando haya la ocasión. Javier Carvajal, doctor, investigador de la PUCE, coordinador de la carrera de bioingeniería, acompañándonos esta semana. Te mando un abrazo y felicitaciones en tu nombre a todos quienes disfrutan, como veo en tus ojos brillar, disfrutan del qué hacer en esta maravillosa carrera. Muchísimas gracias, Roberto. Un placer estar en tu programa y espero que vayas por la universidad para que tengas tu cerveza. Seguro, muchísimas gracias. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0289. CNE, Elecciones Generales 2021.